Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El presidente Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, advirtió que si no se realiza oportunamente el mantenimiento de la hidroeléctrica del Guaviare en Cundinamarca, se podría producir un apagón en el centro del país. El dirigente gremial explicó que los sedimentos han aumentado de forma peligrosa y podrían afectar las turbinas, lo que causaría un apagón de 3 a 6 meses. En la zona continúan las protestas de habitantes de Igualá y de otros municipios de Cundinamarca que exigen la pavimentación de vías y gratuidad en el servicio de energía. Con 60 votos a favor, la plenaria del Senado aprobó la reforma de Ley 30 que aumenta recursos para universidades públicas del país. La iniciativa, que ahora continuará su trámite en la Cámara de Representantes. El ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó que el objetivo es empezar a cerrar la brecha de desfinanciación de la universidad pública, estimada en 18 billones de pesos, desde que se expidió la Ley 30 hace más de 30 años. La Casa Blanca se pronunció sobre el discurso del presidente Gustavo Petro en las universidades en las Naciones Unidas, donde arremetió contra el presidente Trump. Las acciones de nuestra delegación hablan por sí solas, dijo un portavoz en referencia a la salida de los representantes estadounidenses del recinto minutos después de que el mandatario colombiano iniciara su intervención. La Cámara de Comercio Colomboamericana criticó el discurso del presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas y consideró que legitimar actores violentos y relativizar el narcotráfico puede generar respuestas de la comunidad internacional. La Fiscalía confirmó la captura de 2 militares y una mujer que se hacían pasar por capitán de la policía, que ya fue identificada luego de detectarse de un presunto plan de infiltración de unidades estratégicas de la fuerza pública y en áreas cercanas al Palacio de Nariño. Los detenidos son un mayor quien ejercía como comandante del batallón de Fuerzas Especiales número 5 y llegó a integrar incluso uno de los anillos de seguridad del presidente de la República. El presidente Gustavo Petro no cumplió la decisión del Consejo de Estado que le ordenaba borrar una publicación en el X, luego de afirmar que la ANDI y su presidente Bruce McMaster era responsable de destruir el gobierno por literal odio técnico y defender el esclavismo. Aunque borró el trino publicado el 19 de marzo de 2025, el presidente aseguró que no comparte la decisión del alto tribunal, aclarando que no quiso referirse de manera directa al líder gremial. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal presentó en las últimas horas ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la resolución con la que el presidente Gustavo Petro designó como gestores de paz a 16 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. El Partido Cambio Radical respaldó la proposición presentada por el Centro Democrático para archivar la reforma a la salud impulsada por el gobierno nacional. Para la oposición, la iniciativa pretende estatizar el sistema de salud y eliminar el modelo de aseguramiento sin un plan claro de transición. Fueron suspendidos otros 2 funcionarios de la Aeronáutica Civil por el caso del joven de 18 años que dio instrucciones a vuelos comerciales en el aeropuerto El Dorado de Bogotá sin contar con autorización alguna. El hecho ocurrió el pasado 21 de julio. En total, ya son 5 los controladores aéreos sancionados por parte de la Aeronáutica Civil. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. ¡Feliz mañana para todos! Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Ahora son las 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este frío amanecer. Hoy es jueves 25 de septiembre. Ya está aclarando. La temperatura en Bogotá a esta hora es de 9 grados centígrados. Opera el aeropuerto El Dorado. Con las noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora
los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, de nuevo, buenos días. Empezamos por fútbol. Hay un poquito de tusa por lo que le pasó al Once Caldas en las redes sociales. Como hay dairomanía, entonces mucha gente estaba pendiente del partido de anoche. Un partido que se jugó en Manizales. Iba ganando Once Caldas 2-0 en este partido contra Independiente. En el primer Independiente del partido le Valle. ganó Once Caldas 2-0. a este Independiente del Valle en Ecuador. Y ayer jugó el Once Caldas de local Y perdió en Manizales. 2-0. Perdió 2-0. Igualó la serie, empezó la tanda de penales y al final desde el punto final 5-4. Perdió Once Caldas y se acabó la ilusión de ver otra vez a Dairo Moreno y de seguirlo viendo mejor en este torneo internacional. Esta eliminación del Once Caldas es la principal tendencia. Once Caldas y numeral Dairo Moreno de nuevo amanecen de tendencia en redes sociales. Terminado el partido, mucha gente que había viajado incluso a verlo de local, la camiseta blanca estaba por todas partes, pero finalmente no le alcanzó al Once Caldas. Finalmente queda eliminado el equipo de Manizales de la Copa Sudamericana. Era la ilusión de que Dairo Moreno siguiera, Dairo Moreno, que es el gran fenómeno del fútbol este año en Colombia, y de que él y de que su equipo fueran a las semifinales de la Copa Suramericana. Sí, señor, eliminado Once Caldas, sigue siendo también tendencia la palabra temblor, como lo es desde ayer, por esto que ya les hemos venido contando desde más temprano, en total 23 temblores y réplicas en la zona de frontera. La gente cuando tiembla lo primero que hace es tomar el teléfono celular a ver quién más lo sintió. También es tendencia esta promovida por todas las oficinas de prensa del gobierno, una orden dada desde la Casa de Nariño. Numeral Petro líder mundial es el numeral con el que el gobierno, el petrismo, las oficinas oficiales, las cuentas en redes sociales siguen contando qué hace el presidente en esta visita internacional a Nueva York, visita que para él termina mañana viernes. Y por último... Qué barbaridad, solo déjeme decir, ¿realmente hay alguien que crea que el mundo cambió por el discurso? ¿Hay alguien que se coma ese cuentazo de que el presidente Petro con un discurso de Naciones Unidas se volvió un líder mundial? Néstor, ¿hay alguien que realmente crea que el presidente Petro fue a decir algo novedoso? ¿Que la política de drogas fracasó? Y a insultar a Donald Trump. O que los países van a aceptar y todos van a estar en esa propuesta de un ejército mundial, que es mucho más difícil de lograr. Eso habla de las realidades ficticiamente que se crean en este mundo de redes sociales. Es que no le quepa la menor duda que esta es una tendencia que se la menciono porque ya lleva 2 días, pero que es orquestada y armada. Insisto, a todos los jefes de prensa de las oficinas públicas del país, desde la Casa de Nariño, les llegó un mensaje recordándoles que era el último discurso del presidente ante Naciones Unidas como mandatario colombiano, que por favor el numeral que se usara es el que es tendencia, que es numeral Petro líder mundial, y es que las redes sociales los miden por las cantidades de menciones. Nosotros lo que necesitamos es un líder en Colombia, necesitamos un presidente de Colombia. Me deja una última que es de redes sociales, señora. Le prometo que es la última, es que tengo que hablarle del infiel de Colombia, bueno, y de Shakira. Son tendencia BL y Shakira con la expectativa de su lanzamiento, ellos que publicaron un video en las últimas horas en redes sociales. Estaban bailando esta canción, que es música caribe. Barranquillero. Shakira es barranquillera. Están los dos bailando, ese video que estamos viendo. El video viene con esta canción, que es una canción del carnaval, de la época de fiesta en Barranquilla. Ellos la están cantando, no sabemos todavía qué va a pasar, pero como en redes sociales se habla de todo un poquito, le están recordando a Shakira que ella no quiere a los infieles, que ha sido muy dura con Piqué porque le fue infiel, pero ahora está bailando y del lado del infiel de Colombia. BL se presenta y se clasifica como el infiel de Colombia. Como el primer infiel de Colombia. Porque acuérdese que dejó a su esposa con sus hijos por la señora del video. El fuerte. El fuerte, del que no podemos mostrar aquí mucho contenido. Sí. Entonces, esto es una historia de redes sociales, de TikTok. Esto lo que quiere decir es que están promocionando la canción. Promocional, y para promocionar una canción, inclusive Shakira se le olvida que no quiere a los infieles. Hace equipo con los infieles. Muy bien. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. La dolorosísima derrota del Once Caldas anoche en Manizales, informa Juan David Rivera. Néstor, buenos días. Finalizó la aventura continental del Once Caldas en la Copa Sudamericana. El Blanco perdió en la tanda de penales 5-4 frente a Independiente del Valle de Ecuador y con su eliminación ya no quedan equipos colombianos en torneos Conmebol actualmente. Once Caldas llegó a este partido con una ventaja de 2-0 producto del partido de ida y pese a la localía, el equipo ecuatoriano fue ampliamente superior en el juego. Se adueñó del balón y el conjunto de Manizales no pudo mostrar su mejor fútbol. La gran figura anoche en el Palo Grande de Manizales fue Michael Hoyos, quien anotó los 2 goles del equipo ecuatoriano
ecuatoriano, ambos por la vía de cabeza, y esto permitió que el equipo ecuatoriano empatara la serie 2-2 y extendió la serie a los penales. Ya en la tanda el marcador fue de 5-4 a favor de Independiente del Valle. Por el blanco fallaron Robert Mejía y el arquero James Aguirre, mientras que por el equipo ecuatoriano falló Renato Ibarra. Sobre la eliminación habló Dairo Moreno, quien se despide del torneo con 10 goles y por ahora lidera la tabla de artilleros del certamen. Fracaso, la verdad, desilusión, tristeza, con toda esta gente que nos vino a apoyar, con todo el hinchado Once Caldas, toda Colombia que estaba a favor de nosotros. Por ahí entramos un poco desconcentrados y ellos nos cobraron, y esto es el fútbol, así el que está desconcentrado le cobran. Y en otras noticias, es oficial la salida de Jorge Bava de Santa Fe. Anoche, luego de la victoria 2-1 sobre el DIM por Copa Colombia, el cuadro cardenal sacó un comunicado haciendo oficial la renuncia del estratega uruguayo, y luego el mismo Jorge Bava habló sobre eso. Hace 2 días tuve una oferta, es verdad. Con mi cuerpo técnico decidimos aceptarla. Primero que nada, vimos una oportunidad para nuestro futuro. Eso es verdad. Santa Fe será dirigido por Francisco López y Grigori Méndez, mientras el equipo nombra un director técnico en propiedad. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan, 5:40 a.m. Fueron rescatados, salieron todos con vida, todos sanos y salvos, los 23 mineros que estuvieron casi 3 días sepultados, atrapados en un socavón, en una mina de oro en Segovia, en el departamento de Antioquia. Unas imágenes muy emocionantes para sus familias, bueno, para todos en Antioquia. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Júbilo, alegría en el municipio de Segovia, donde la esperanza se aferró a los trabajadores de la mina La Reliquia y el corazón de los 23 que durante cerca de 50 horas miraron al cielo, lloraron en silencio y suplicaron un milagro. Las familias que estaban en el sector rural de este municipio al nordeste de Antioquia. Ese milagro llegó cuando se le fue anunciado que iban a salir uno a uno los mineros atrapados por un derrumbe de 15 metros de la boca del socavón. Las manos temblaban, empezaron los abrazos, se estrechaban fuerte, 80 metros bajo tierra. La vida de estos hombres dependía de un hilo. Afuera cada minuto era eterno. El alivio llegó cuando llegaron los primeros mineros y empezaron a ser rescatados y se le vio sus cascos saliendo de la bocamina. ¡Vamos, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Fuerte, muchachos! ¡Van 2! Las familias que apenas tenían un pequeño hueco en una reja para confirmar que los suyos habían vuelto desde donde vivían minuto a minuto ese largo rescate, pero la tensión se rompió con aplausos y gritos de alegría cuando la noticia se hizo oficial. Los 23 mineros atrapados estaban a salvo y en tierra y fueron revisados por profesionales de la salud. Hubo abrazos y llanto, así dijo uno de los trabajadores que volvió a ver la luz tras 3 días. Bien, gracias a Dios, mi señor, estamos bien aliaditos, gracias a Dios. Oiga, como nunca, patrón, volvimos a nacer. Todos allá manejando la tranquilidad, todo muy bien, patrón. Todos, el apoyo de todos los muchachos aquí en la mina, todos estuvimos muy bien, gracias a Dios. No faltaron los momentos de miedo. Dubian Mena, otro de los atrapados, relató que en medio de los trabajos de rescate el terreno se deslizó cuando faltaban apenas 7 metros. Tuvieron el esfuerzo, tuvieron la dedicación, el tiempo para fortalecernos allá, la familia acá afuera, pues realmente eso allá adentro es, digamos, bastante complicado. Detrás de este milagro estuvo la fuerza de 50 organismos de gestión del riesgo que no descansaron hasta ver a los mineros en superficie. Eso sí, no descartan que hoy mismo vuelvan a esa mina a trabajar. En el caso de Medellín y el área metropolitana, Néstor, fueron fuertes las lluvias esta madrugada. Por fortuna está escampando y no se reporta ninguna novedad hasta el momento en todo el área metropolitana de la ciudad de Medellín, Néstor. Gracias, Héctor. 5:43 a.m. La Clínica Chayo, que es una tradicional, queda en el norte de Bogotá, que atiende o atendía a miles de personas mensualmente, dejará de atender a los millones de la nueva EPS, de la EPS que se llama así, nueva EPS, porque esa EPS que es controlada por el gobierno no ha hecho los giros correspondientes. Y entonces tienen que cerrar los servicios, lo anuncia la gerencia de la clínica, Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. La atención mensual de 14.000 pacientes mensuales de la Fundación Clínica Chayo está en riesgo después de que se anunciara el estado crítico en el que se encuentra esta clínica, a la que la nueva EPS le debe 95.527 millones de pesos. Con esta denuncia, la clínica anunció la terminación del contrato de prestación de servicios asistenciales que mantenía con la nueva EPS en el régimen contributivo. Sin embargo, la falta sistemática de pagos por parte de esa entidad ha llevado
llevado a la fundación a una situación crítica. No se trata únicamente de una deuda acumulada. De acuerdo con la información enviada a la aseguradora, buena parte de la deuda tiene más de 360 días de mora. Un ejemplo de la falta de recaudo frente a los montos facturados es el de junio de este año, cuando la fundación facturó 8.000 millones de pesos por atención de los afiliados de la nueva EPS, pero solo recibió 8 millones de pesos, lo que equivale al 0.1% del valor radicado. La institución recalcó que a pesar de la prolongada crisis de pagos, sostuvo durante meses la atención de los usuarios, pero que el desbalance financiero llegó a un punto en el que ya no es posible responder a la demanda de servicios. Esta situación es similar a la de los usuarios de S. Bello Salud en Bello, Antioquia, que tampoco podrán seguir atendiendo pacientes de la nueva EPS desde octubre por la misma falta de pagos, afectando a 10.000 usuarios. Toda esta crisis se da mientras la nueva EPS es intervenida por la Supersalud ante sus incumplimientos financieros y la falta de transparencia en sus estados financieros. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, 5:45 minutos. A propósito de la crisis de salud, explican las aseguradoras que tienen disparadas las ventas de pólizas de salud, porque la gente está recurriendo a los seguros privados, pólizas privadas, para reemplazar los servicios que debería prestar el Estado. Están ofreciendo no solo servicios, pólizas especiales para temas de salud, sino ahora también con el otro fenómeno social, que es el de las mascotas. El presidente del gremio de las aseguradoras, Gustavo Morales. El ramo de salud es probablemente no, con certeza, el ramo que más está creciendo este año. Está creciendo a un 23%, eso no se veía hace muchos años. Pero nosotros queremos creer que, y algunos primeros investigaciones que hemos hecho nos indican que no es solo por la incertidumbre que hay en el sistema público de salud, aunque algo de eso debe explicar el fenómeno. Incertidumbre no solo para los colombianos del común, sino para los maestros que tienen un régimen especial. El FOMAC, aquí en la Superintendencia de Salud, le ordenó en las últimas horas una medida cautelar, aumentando el control. Ese FOMAC, esos maestros que fueron tan activos en la campaña por el presidente Petro del 2022. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. El gobierno nacional abrió la posibilidad de intervenir su propio sistema de salud, el que creó y acordó para los docentes del magisterio y que a 1 año y 4 meses de haberse implementado no está funcionando y está con graves problemas. Hace una semana el presidente Gustavo Petro regañó públicamente a Aldo Cadena, el vicepresidente del FOMAC, por el desastre, decía él, en el que se estaba convirtiendo este modelo. Y anoche la Superintendencia de Salud ordenó imponer una medida cautelar de cesación provisional por 3 meses al FOMAC y a la fiduprevisora. Esta medida, Néstor, suele aplicarse cuando hay una situación grave que pone en riesgo derechos fundamentales, en este caso el de la salud, y la meta es evitar un daño irreparable mientras se toma una decisión de fondo. En otras palabras, la superintendencia está intensificando su vigilancia sobre el FOMAC porque tras 6 auditorías que ejecutó entre 2024 y lo que va de 2025, solo ha encontrado problemas en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas, en autorización de tratamientos, en especial de pacientes con enfermedades de alto costo y que no le están pagando a los proveedores y a los prestadores que atienden a esos pacientes, que son las quejas que hemos escuchado estos últimos meses. Plantar un modelo diferente que verdaderamente nos solucione los problemas y no se sigan muriendo los docentes. Para nadie funciona el sistema de salud. 5:48 minutos. Noticia del momento: la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, en donde han desfilado más de 36 líderes en las últimas horas, hablando, todos coincidiendo, haciéndole críticas a Naciones Unidas y alrededor de la falta de liderazgos internacionales. Desde Nueva York, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Una de las particularidades de la Asamblea General es que de manera simultánea al debate hay eventos alternos. En uno de esos eventos ayer se produjo un anuncio sorpresivo e importante. Fue durante una cumbre de cambio climático en la que el presidente de China, Xi Jinping, en un video grabado hizo por primera vez un compromiso ambicioso por parte del principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. 中国新一轮国家自主贡献。到2035年，中国
Permítanme aprovechar esta oportunidad para anunciar las nuevas metas de China en la contribución nacional determinada. China para el 2035 reducirá las emisiones netas de gases de efecto invernadero en toda la economía entre el 7 al 10% desde los niveles más altos, decía el presidente Xi. Recordemos que China emite el 35% del total global de emisiones de gases de efecto invernadero, un mensaje notable ante las voces que le restan relevancia al cambio climático, aunque el compromiso de China para muchos llega tarde. También fue una nueva jornada de críticas a la ONU, no solo por no darle una respuesta efectiva a las guerras que se están presentando, sino por la falta de credibilidad y de aplicación en sus normas. Para el presidente de Argentina, Javier Milei, se ha convertido en un monstruo burocrático. De su norte en las últimas décadas. El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que buscan imponerle a los ciudadanos. Pero la mundo... postal de la Asamblea General fue también del regreso. Tras 60 años de un jefe de Estado de Siria, Ahmad al-Shara se convirtió en el primer presidente sirio en esas 6 décadas en hacer presencia y dirigirse al Pleno de las Naciones Unidas. Al-Shara, recordemos, fue miembro del Estado Islámico e incluso Estados Unidos tenía una recompensa por su captura de hasta $10 millones. No obstante, luego se desligó de esa organización terrorista y lideró el derrocamiento de Bashar al-Assad. De ahí el respaldo que ha obtenido por parte de países de Occidente, incluido Estados Unidos, pues anoche aprovechó su tribuna para denunciar a Israel. The Israeli strikes and attacks against my country continue and Israeli policies contradict the international. Los ataques y golpes de Israel contra mi país continúan y las políticas de Israel contradicen el apoyo internacional a la nueva posición de Siria. Eso es una amenaza en contra de nuestra región. Siria se ha comprometido al diálogo ante esta agresión, decía el nuevo presidente de Siria, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Intenta el gobierno una solución de emergencia a la vía al llano, en donde hay 55 puntos críticos, dice la Cámara de la Infraestructura, y que la obra que se necesita, la inversión en esa carretera entre Bogotá y Villavicencio, sería de 1.2 billones de pesos. Plata que no va a salir, por supuesto, del concesionario. Carlos Andrés Pérez en Villavicencio. Néstor, buenos días. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, fue contundente con el llamado que le hizo al presidente Gustavo Petro desde su red social X, donde expresó su preocupación tras el anuncio del gobierno al asegurar que no hay recursos para atender las problemáticas de la vía, pero además aseguró que la carretera requiere de más de 1.2 billones de pesos para atender de manera estructural los 55 puntos de mayor riesgo. Caicedo recordó que se hace urgente que el gobierno garantice los recursos sin importar la coyuntura fiscal actual y además resaltó la importancia de este corredor vial que comunica al centro del país con la Orinoquía. Gremios y sectores productivos del país coinciden con que el gobierno debe intervenir y solucionar la problemática de la vía porque está en riesgo la competitividad de media Colombia. Mientras tanto, viajeros y transportadores siguen transitando por la variante en horarios y con un tiempo de recorrido de más de 6 horas. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Gracias, Carlos Andrés. Hay una noticia internacional de última hora. Esta madrugada, atención, hora de Colombia, la justicia en Francia declaró al expresidente Sarkozy de ese país, de Francia, culpable de una asociación criminal. Una historia que lo va a llevar a la cárcel desde Europa. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, todavía estamos a la espera de cuál va a ser esa condena. Muy buenos días, pero claro, es una sentencia tremenda para un expresidente de Francia, el expresidente Nicolas Sarkozy, que fue presidente entre el año 2007 y 2012. Lo que dice el tribunal es que fue parte de una asociación de malhechores. Ese es el cargo por el cual se le ha acusado. Todavía no se va a conocer la sentencia hasta algunos días más, pero lo que es importante
es que el tribunal le reconoció que no podía ser culpado desde el momento en que había sido presidente en el 2007, por lo tanto los cargos son del 2005 al 2007, y de lo que se le acusa es de haber sido patrocinador y beneficiario de una asociación que buscó fondos del ex dictador de Libia, Muammar Gaddafi. La verdad es que todos el resto del grupo, que son exministros y empresarios que le ayudaron a conseguir ese dinero, todos ellos no tienen este tipo de amnistía que protege a los presidentes. Por lo tanto, ellos sí van a tener sentencia un poco más alta. La Fiscalía pide para Nicolás Sarkozy 7 años de cárcel y 300.000 euros de multa. Y la verdad es que lo que dice el tribunal, y que la parte más grave de este caso, es que dice que Nicolás Sarkozy se habría comprometido en ese momento a mejorar la imagen internacional de Muammar Gaddafi a cambio de ese dinero que él estaba canalizando para pagar su campaña. Y este no es el único caso que tiene Nicolás Sarkozy. Él ya fue condenado por también recibir dinero de Gaddafi, pero para la campaña de 2012, y por eso estuvo sometido por primera vez un presidente de la República Francesa al uso de una pulsera para poder estar siempre localizable, y también fue condenado en ese momento a 1 año de cárcel, pero como apeló, todo eso ha sido suspendido y todavía está por verse. Por lo tanto, es el segundo caso por el cual sería condenado el expresidente Nicolás Sarkozy, que sigue teniendo muchísima importancia dentro de la política francesa. De hecho, uno de sus tutelados es el actual primer ministro Sébastien Lecornu, pero también es el hombre que ha dicho públicamente que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen es ya parte del arco político de Francia. Por lo tanto, lo que él dice en Francia todavía sigue pesando políticamente, Néstor. Sí, esa fue la financiación libia en la campaña del 2007. ¿Qué tal que aquí descubrieran, por ejemplo, Silvia, que Venezuela financió alguna campaña electoral en Colombia? Digo hipotéticamente, ¿qué tal? Son las 5 de la mañana, 55 minutos. Los vigilantes, la gente de la seguridad en la Universidad Nacional, le hace una muy dura crítica a la rectoría y denuncia que no tienen garantías después de la agresión que hubo en las últimas horas. Allí les quemaron los encapuchados 2 motos a los humildes vigilantes dentro de la Universidad Nacional. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Continúa siendo compleja la situación que se vive dentro del campus de la Universidad Nacional en Bogotá. En las últimas horas se conoció la quema de 2 motos pertenecientes al esquema de seguridad de esta institución, pero lo que ahora denuncian los mismos integrantes del servicio de seguridad es que no hay garantías para ejercer el control y que además son blanco de personas que no hacen parte de la institución, y además confirman que a lo largo de la semana, por lo menos para hoy jueves, están convocando a más azonadas en contra del equipo de seguridad privado de la universidad. Esta denuncia la hace José Pinilla, quien es el coordinador de seguridad del campus. No hay garantías para nosotros, pues menos, somos el blanco en estos momentos, porque están convocando más azonadas contra vigilancia y hasta ahora no se han pronunciado. También están convocando posiblemente que el sábado quieren venir nuevamente a hacer más agresiones hacia vigilancia, y no hay garantías en estos momentos. No tenemos garantías para ejercer, no solamente nosotros, todo el personal de vigilancia, pero además, dado que no se puede hacer control, aquí se han incrementado el hurto de maletas, el hurto de bicicletas, el hurto de los... Por otro lado, Blue Radio también conoció la historia de un integrante del esquema de seguridad que estuvo presente en el momento de la zonada. Manifiesta que todo esto sucede por personal externo de la universidad, pero que no hay control para el ingreso al campus. Afirma que la situación es incontrolable hasta el punto en que se están conformando bandas de microtráfico. Sin embargo, esto no es lo único que sucede en la universidad, pues resulta que en un comunicado emitido por la misma institución aseguran que el cuerpo de seguridad fue el que caldeó los ánimos dentro del campus y que por esto mismo es que se están generando varias confrontaciones adentro. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar.
Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos. No hay daños graves en este amanecer por los 23 temblores que ocurrieron en la frontera entre Colombia y Venezuela en estas últimas 12 horas, que literalmente han estado moviditas. Arrancaron esos temblores pasadas las 5 de la tarde de ayer. El último fue a las 4:17 de la madrugada de hoy. Entre temblores y réplicas, el único daño es en algunas casas del Catatumbo, que están resquebrajadas, y en una iglesia del estado Zulia, en la frontera entre los dos países, en donde el techo se desplomó. Sin embargo, no hay personas heridas, hay un parte de tranquilidad. Producto de las redes sociales, hubo cierto nivel de pánico en los departamentos costeros entre Colombia y Venezuela, en norte de Santander, Cesar, Guajira, y en general en todo el Caribe colombiano, aunque los temblores se sintieron inclusive en Bogotá. ¿Usted lo sintió, padre? Sí, señor, a las 5 y algo, llegando, se movió, ¿Y pero... el de las 11 y pico de la noche? Ese no lo sentí. Ese ya estaba privado. Ya estaba dormidito. Los temblores fueron duros, se sintieron. Hay reportes especialmente en redes sociales, pero digo, por fortuna no hay daños que lamentar, no graves por lo menos. En Colombia, atención, el presidente Petro anuncia desde Nueva York que su gobierno desiste de la idea de ponerle impuestos a la gasolina y la cerveza, que es consciente del costo político y aprovecha que en las comisiones económicas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes le recortaron 10 billones de pesos al presupuesto. Eso le permitirá cierto nivel de alivio y bajar las expectativas de la reforma tributaria. Por eso el presidente Petro, sabiendo que el costo era enorme, renuncia a ese impuesto. Subir el IVA a los combustibles era un golpe durísimo a la canasta familiar, o ponerle un impuesto mayor a la cerveza era un golpe a las clases populares, que son las que más consumen cerveza. Bienvenidos. Lo que hay en el fondo es que el Congreso aprobó el presupuesto para el año entrante, recortando los 10 billones de pesos. Va a quedar en 147 billones de pesos, no 157 como quería el gobierno. Ese recorte se traducirá en también un alivio en la reforma tributaria, a la que el gobierno aspiraba 26 billones de pesos, baja automáticamente a 16 billones de pesos. Ahora, en realidad, el Congreso no ha aprobado todavía el presupuesto para el año entrante. Lo que aprobó es la discusión en primer debate de las comisiones económicas, que significa que no habrá, porque ayer se vencía el plazo, un presupuesto vía decreto. Todavía falta la aprobación en plenarias, en donde simultáneamente se discutirá la posibilidad de una reforma tributaria para la cual no parece haber ambiente. Eso sí, el gobierno se está moviendo con intentos de mermelada. Lo aprobado anoche en el Congreso es muy importante porque también eliminaron los artículos que le daban facultades extraordinarias al presidente, por ejemplo,
para comprometer vigencias futuras, o para hacer recortes, o para tocar los fondos de pensiones territoriales, para cambiar los presupuestos asignados, inclusive al gobierno que arranque el año entrante. La aprobación del primer debate de este presupuesto, con una proposición para prohibir, en caso de que se caiga la reforma tributaria, el hueco de 16 billones que quedaría en el presupuesto no se pueda llenar con más deuda. Ya les vamos a hablar de este tema, que en realidad parece técnico, pero es el tema que nos hubiera tocado o nos va a tocar el bolsillo de todos los colombianos. Lo celebra el presidente Petro, celebra el ministro Benedetti, celebra el ministro de Hacienda, que dice que el Congreso y el gobierno están pasando por un momento dulce porque le aprobaron el presupuesto. A propósito de la visita internacional del presidente Petro, que sigue a Nueva York, ahora le está pidiendo al secretario general de Naciones Unidas corregir el informe de producción de cocaína del año 2023. Como las cifras no le son favorables, el presidente Petro quiere que haya una rectificación de Naciones Unidas que parece poco probable, porque es un tema de radares y es un tema que hace el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que es el famoso SIMSI, que es aceptado hace 20 años por todos los países, que es la única herramienta para saber cuántas hectáreas de cultivos ilícitos hay en cada territorio. Lo que dice el presidente Petro, a modo de reclamo, es que la fórmula que está usando Naciones Unidas para medir las hectáreas cultivadas le está entregando datos erróneos y él está molesto porque el más reciente informe concluye que en Colombia pasamos de 253.000 hectáreas de cultivos, que la producción de cocaína llegó a más de 2.600 toneladas métricas, que sería un incremento del 53%, y él, que dice que su gobierno es el que más ha luchado, ahora quiere combatir las cifras que le son desfavorables de Naciones Unidas. Hasta ahora el secretario Guterres no le responde al presidente de Colombia, será un tema en discusión en las próximas horas. Y a propósito del presidente, les contaré del último, el bautizo que intenta para el primer fusil de fabricación exclusivamente colombiana. Se va a llamar, o el presidente quiere que se llame, Miranda, en honor al general venezolano Francisco Miranda, el que propuso los colores amarillo, azul y rojo para la bandera de Colombia, el primero en pedir que el continente se llamara Colombia, venezolano él, y que sería el motivo del bautizo de este fusil, el primero que va a fabricar plenamente Colombia, ahora que el presidente Petro está saliendo de la asistencia militar de Israel y de los Estados Unidos. Es un fusil, o será un fusil, fabricado por Indumil, de condiciones técnicas, parece muy modernas y parece muy eficientes para luchar contra los muchos delincuentes en Colombia. Bienvenidos, un gusto saludarlos. A propósito de Miranda y de Bolívar, se están cumpliendo hoy 197 años de la noche septembrina, de esa conspiración que sacó a Bolívar de una ventanita de lo que hoy es el Palacio de San Carlos, donde opera la Cancillería, en donde lo querían matar hace 197 años. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. En segundos, la increíble derrota también del Once Caldas de Manizales, que cayó anoche con un equipo modesto del fútbol ecuatoriano. Juan José, buenos días. Iba ganando el Once Caldas de Manizales y terminó empatado y derrotado en los penaltis en el Estadio Palo Grande de Manizales. Buenos días, Néstor. Ganaba 2-0 en el partido de ida, había ganado a domicilio en Quito en condición de visitante y parecía que ayer el Palo Grande de Manizales iba a estar repleto de fiesta. De hecho, así llegaron los jugadores de Once Caldas, increíble. Me parece que más increíble que la eliminación, que terminó dándose porque después los ecuatorianos marcaron 2 goles y los eliminaron por penales. Lo más increíble son esas imágenes que están viralizadas, Néstor, porque esto no es después del partido los ecuatorianos celebrando, no. Son los jugadores de Once Caldas llegando al estadio antes del partido. Independientemente de que había un ambiente evidentemente extraño, ¿no? Mire lo que es. No, esto no es extraño. Yo nunca había visto A mí algo me así. parece muy extraño, Néstor. Esto no es extraño, padre. Esto es la colombianada del No, hombre, día. pero es que uno no celebra antes de pasar, uno no celebra antes de ganar. Por eso es que digo, esta es la colombianada. Se pusieron estos jugadores, Dairo y compañía,
a celebrar antes del partido, pensando que ya estaban en semifinales de la Copa Suramericana y les pasó... Claro, porque llevaban una ventaja de dos goles. Pero tampoco era una ventaja. La prueba de que no era una ventaja suficiente es que les remontó Juan José, ese equipo ecuatoriano, y los derrotó. Y estas imágenes que ustedes están viendo, quienes están conectados a YouTube, a Ditu, son las imágenes de la vergüenza de alguien absolutamente insensato que pensó, o varios jugadores de el Once Caldas, que pensaron que el partido ya estaba ganado, que no había que jugarlo, y terminaron derrotados con el rabo literalmente entre las piernas. Ahora, ahí también alcanza la responsabilidad del entrenador, ¿eh? Y esto es independiente del resultado final del partido, que encima terminó siendo de derrota para Once Caldas por ese falso triunfalismo, porque imagínense el Manchester City arriba del techo del bus saltando antes de jugar una final de Champions. Guardiola, con la autoridad y el liderazgo que tiene, pero no los deja, primero que a los jugadores no se les ocurriría por el nivel de profesionalismo de los mismos, y segundo, porque ahí tiene que haber un líder que no dé rienda suelta a cualquier, no sé, locura, travesura que se le ocurra a los futbolistas. La verdad es que son imágenes que yo nunca había visto en el fútbol profesional, porque además esto es por plata. Ayer Once Caldas, al quedar eliminado, y no digo que hayan quedado eliminados por esto, pero sí que agrandaron al rival seguramente porque los jugadores Independientes del Valle después hablaron del tema y sabían de ese triunfalismo y dice, ellos se sienten clasificados, ahora les vamos a demostrar dentro de la cancha, es agrandar al rival. Ayer Once Caldas se perdió de un premio de la Conmebol por pasar a semifinales de $800.000. Más la taquilla de lo que hubiera sido. Que le mucha hacen falta a Once Caldas. No solo derrotados, sino humillados y avergonzados, digo, lastimosamente, los jugadores del Once Caldas. Son las 6 de la mañana, 9 minutos. Bienvenidos. Los vamos a acompañar con noticias, con estas, la vergüenza de anoche de Manizales, no por perder, porque podían perder, sino porque esta celebración anticipada es francamente una pena. Las 6:10 minutos ahora. Bienvenidos. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Que lo que hemos logrado en el día de hoy es un escenario de acuerdos y de consensos entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. Nos salvamos de un nuevo presupuesto por decreto y de la dictadura fiscal. Humo blanco en el Congreso y se aprobó un presupuesto para el año 2026 en primer debate, pero no el que propuso inicialmente el gobierno, sino una versión recortada. Fue aprobado hasta el momento en primer debate en 546,9 billones de pesos, pero está sujeto a una reforma tributaria por 16 billones de pesos. También fueron eliminados 8 artículos. Uno de los más polémicos es la reprogramación de vigencias futuras para el sector transporte. Germán Ávila, ministro de Hacienda. Realmente no es agridulce, es un momento dulce de la relación entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional. El senador Efraín Cepeda. Y nos vemos en la reforma tributaria y Efraín Cepeda la va a votar negativamente porque todo es para gastos de funcionamiento, para orden de prestación de servicio de gente que no hace nada solo por el voto. Eso no se lo vamos a permitir, presidente Petro. Luego de que fuera aprobado el presupuesto general de la Nación en primer debate por un total de 546,9 billones de pesos, el presidente Gustavo Petro reaccionó felicitando a las comisiones económicas y anunciando que, como la solicitud de nuevos recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos, no pedirá incrementos de impuestos sobre la gasolina ni la cerveza. Pasan de 20 los temblores registrados en Venezuela entre sismos y réplicas durante las últimas 12 horas. Entre los estados Zulia, Lara y Trujillo han sido los epicentros. El ocurrido sobre la medianoche es el más fuerte, por encima de 6 de magnitud, y el último alrededor de las 5 de la madrugada. Por ahora el balance es más de susto que de daños estructurales o lesionados. Bueno, yo estaba dormida, la cama se me movió mucho, muy fuerte. Y empecé a sentir cómo se estaba moviendo todo, yo estaba durmiendo y de la fuerza del temblor me desperté asustada. Y yo vivo en un piso 14 y bueno, resolví salir hacia la terraza, que es lo más conveniente.
Varias viviendas resultaron afectadas en el municipio de Ocaña después de los sismos con epicentro en el vecino país de Venezuela. Y es que Gestión del Riesgo reportó que 3 inmuebles resultaron afectados en su infraestructura. La recomendación para estas familias fue evacuar cada una de las casas mientras se evalúa las condiciones en las que quedó la infraestructura después de los movimientos telúricos. Margarita Rosa de Francisco, quien reside actualmente en el sur de la Florida, le salió al paso a la polémica que surgió sobre un supuesto subsidio al pago de uno de sus semestres de filosofía en la Universidad UNAD. Sí, alguna vez pudo ser que haya por rebelión haya escrito estrato 3, tampoco eso es suficiente para que me den un subsidio, porque para tener un subsidio se necesita hacer una aplicación completa. El ministro de Educación, Daniel Rojas, salió en defensa de Margarita Rosa de Francisco ante el subsidio para la matrícula en la UNAD. No entiendo cuál es la polémica. Cuando hablamos del derecho a la educación, el derecho no distingue estratos, ni lugares de origen, ni razas, ni nada de esas cosas. El derecho es para todos. ¡Viva la U! Porque pública la recibimos y pública la entregamos. En plenaria del Senado, con 60 votos a favor, fue aprobada la reforma a la educación que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30. El ministro de Educación, Daniel Rojas. Bueno, este proyecto consiste en cerrar la brecha histórica que se calcula la disfinanciación de la universidad pública en 18 billones de pesos desde despedida la Ley 30. Alfredo Sa y Armando Benedetti están enfrentados por cuenta de la asignación de vehículos de la Unidad Nacional de Protección para su esquema de seguridad. El reclamo del exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, Alfredo Sa. No somos ningunos pendejos como usted nos trata. Su responsabilidad es prestarnos la seguridad. Y si le quedó grande, renuncia al cargo. Le responde el ministro del Interior, Armando Benedetti. ¿Quiénes saben? Su ex compañero de gobierno. Entonces él dice que como precandidato le tocó ayer coger un taxi porque la UNP y le pide a usted que le den esa seguridad como precandidato. Mandarle el carro de un momento para otro, tiene que tener su planificación y todo lo demás. Pero si es así, dígale que yo le pago el Uber. En medio de la intoxicación masiva de recicladores y vendedores ambulantes que deja hasta el momento 9 personas muertas por consumir licor adulterado en Barranquilla, Blue Radio conoció que desde 2.000 hasta 12.000 pesos pueden comprar esta bebida que se realiza con metanol y restos de whisky. Aún 4 personas siguen en unidades de cuidados intensivos, entre ellos Rafael Eduardo de Alba, quien según su madre, María Ramírez, siempre consumía este tipo de licor. Porque me dijeron que estaba mal, lo están reanimando. No, él siempre lo ha tomado. Nunca pasó nada, primera vez. Fuerte el muchacho. Teníamos la esperanza de que él saliera con vida y gracias al Señor salió con vida mi muchacho. 23 mineros que duraron atrapados durante 3 días a 80 metros de profundidad salieron vivos del socavón. En Segovia, nordeste de Antioquia, la esperanza se aferró a la tierra y al corazón de 23 familias mineras que por más de 48 horas esperaron por un milagro. Todos allá manejando la tranquilidad, todo muy bien, patrón, gracias a Dios. Un mayor, un sargento y una mujer que se hacía pasar por oficial del ejército fueron capturados por infiltrar actividades de inteligencia y vender información a grupos criminales. La fiscalía reveló que accedieron a documentos clasificados e ingresaron al batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5, que es clave en la seguridad de altos funcionarios. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Por un lado, si bien es cierto, es un hecho que tiene alguna relación con una de las unidades que brinda seguridad presidencial, no está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Ya hay respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta y otras afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una respuesta corta pero bastante diciente, la de un portavoz del Departamento de Estado. La respuesta es de tan solo 2 líneas, dice: las acciones de nuestra delegación de ayer hablan por sí solas. Ahí está Lord, se impulsa y el balón al fondo, gol. ¡Gol! Para Independiente del Valle. Por la vía de los penales, Once Caldas cayó frente a Independiente del Valle en Manizales y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en los cuartos de final. En el Palo Grande el equipo perdió 2-0 y con un global de 2-2, la serie se decidió en los penales, donde el equipo ecuatoriano se impuso 5-4. Por el blanco fallaron James Aguirre y Robert Mejía. Estás escuchando Blue Radio.
Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer. Se sintió inclusive en Bogotá el temblor o los temblores. 23, Felipe, en las últimas 12 horas arrancaron en la frontera, en el estado Zulia, en Venezuela. Pero el efecto ha sido, por supuesto, no solo en la zona de frontera, en norte de Santander, Cesar, Guajira, en todo el Caribe. Pero hay reportes esta madrugada vía redes sociales de que se sintió en Medellín e inclusive en Bogotá. Yo no sé, Felipe, si usted lo sintió, no. ¿Se despertó? No, bueno, es que ninguno de los que en Bogotá, su apartamento, usted relatado desde temprano, no, yo su no apartamento no es muy alto, Felipe. Es posible que usted no lo haya sentido. Entre más alto vive la gente en Bogotá, seguramente más. Pero ¿cómo así que no se sintió en Bogotá? Pues claro que se sintió. Mejor dicho, mi pregunta es, ¿ya puedo salir de debajo del escritorio? Porque, no, sin exagerar. Porque a mí me dijeron, sin exagerar. No, pero no estoy exagerando, sino que todas estas cosas que hacen para advertir cómo uno debe reaccionar en estos casos, pues la conclusión en mi caso es métase debajo del escritorio. Y yo aquí estoy todavía esperando que digan, porque además siguió temblando bastante, ¿no? El Después valiente, sí. Usted debió sentir, Héctor, el de las 5:00 de la tarde. Hubo uno muy Realmente fuerte. Sí fue el más fuerte, Hubo creo uno yo. muy fuerte un poquito antes de la medianoche, pero como es una cadena de temblores, eso comienza a despertar, Felipe, cierto nivel de paranoia. Tembló una vez y la gente va a redes sociales, pone un mensaje, está temblando aquí, está temblando allá, y ponen el video que usted está viendo, por ejemplo, se caen las cosas de los supermercados, la gente pone su susto, el reporte. La buena noticia esta mañana es que no hay daños. Alguna iglesia en el estado Zulia, algunas casas resquebrajadas en el Catatumbo, en norte de Santander. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en mi casa los cuadros quedaron torcidos, se cayeron algunos peluches de mi hijo, es decir, hubo efectos, así no lo hayamos sentido porque estábamos mirando para adentro. Reporto entonces, Felipe, en la lista de daños, que a Ospina se le cayeron algunos peluches de la estantería. Se le movió el peluche. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. En Venezuela, el susto fue mayúsculo. Fue en Venezuela, en el estado Zulia, en una pequeña población cerquita a Maracaibo. Los maracuchos estaban que no podían del temblor. En el estado Zulia, en un pueblito que se llama Meme Grande, en donde está el epicentro de buena parte de estos temblores. En Venezuela, a esta hora, Santiago Martínez.
Hola, sí, Néstor. Un enjambre sísmico que afecta al occidente de Venezuela, producto de activación de una falla tectónica. Es lo que pues ha generado estos más de 20 movimientos entre sismos, temblores y réplicas que iniciaron pasadas las 5 de la tarde de ayer y se han sentido registrados hasta el amanecer de hoy jueves. Resaltar que el balance hasta ahora es susto, no hay reporte ni de lesionados, ni heridos, ni daños estructurales de magnitud, solo, como tú decías, una iglesia en el centro de Maracaibo, capital del fronterizo estado Zulia, y algunas casas en la costa oriental del lago, pues han registrado cierto daño en algunas paredes y techos, pero nada mayor o nada de consideración. Entre Menegrande, que es el estado Zulia, Carora, que es cerca de Barquisimeto, estado Lara, y Valera, que es estado Trujillo, todos estos occidentes de Venezuela han sido pues los epicentros de estos movimientos. 5 han sido los más fuertes, pero 2 resaltan, pues fueron por encima de magnitud 6. El primero ocurrió pasada las 6 de la tarde, con epicentro en Valera, que es estado Trujillo, y el de anoche, casi a la medianoche, hora Venezuela, eran casi las 11 en Colombia, con epicentro en Menegrande. Temprano esta mañana, la vicepresidenta Delsy Rodríguez daba un balance y confirmaba el despliegue de organismos de seguridad y rescate por precaución. Se han detectado, han ocurrido sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reporte del organismo Fundice, está activa una falla tectónica de occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos. Felizmente no se han reportado pérdidas humanas, pero el presidente Nicolás Maduro, en atención de este enjambre sísmico, ha desplegado el sistema de protección civil en todo el país. De todos estos sismos, el ocurrido a las 11:51 de la noche fue el que más se sintió e hizo que muchos se levantaran en sus camas, la mayoría ya dormía y salieran ante el temor de una réplica igual o más fuerte. Hasta el momento ha sido Maracaibo la ciudad donde más se han sentido los temblores. En redes sociales decenas de videos registraron cómo todo se movía, duraba tanto el sismo que daba chance incluso pues de grabar, y las personas salían de sus casas. Bueno, yo estaba dormida, la cama se me movió mucho, muy fuerte, y me levanté. Y en ese momento mi mamá y mis compañeras de apartamento pues salimos a la terraza. Y empecé a sentir cómo se estaba moviendo todo. Yo estaba durmiendo y de la fuerza del temblor me desperté asustada. Me acababa de acostar y sentí la cama que se temblaba y temblaba, me paré corriendo y yo vivo en un piso 14. Una falla tectónica en Occidente, dicen las autoridades, sería la causa. Imaginamos que se refiere, Néstor, a la falla de Boconó, que se encuentra en la cordillera de los Andes y es la más larga y activa del país, extendiéndose por más de 500 kilómetros. Igual resaltar que todos estos sismos se sintieron en los estados Mérida, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Lara, Guárico, Miranda, Táchira y Anzoátegui, además de Caracas, es decir, el occidente de Venezuela y toda la línea costera venezolana. Néstor. Santiago, gracias. Por fortuna del lado colombiano no hay daños, eso sí, el efecto y un susto relativamente mayor producto de estos temblores. 23 reporte inclusive el del Servicio Geológico de Colombia y del Sistema Geológico de Venezuela. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. En la región Caribe en estos momentos no se habla de otro tema más que los temblores que ayer se estuvieron sintiendo y que sacudieron la tierra bajo los pies de millones de habitantes de esta zona, especialmente los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico, aunque la mayor intensidad se sintió en los 2 primeros departamentos por su cercanía con la frontera venezolana. En estos momentos estamos viendo en pantalla lo que fue el registro que un turista hizo en un hotel de Santa Marta hacia las 5:21 de la tarde del primero de estos sismos de 6.1 grados de magnitud. Minutos después se sintió un nuevo remesón que volvió a sacudir a la región, pero de mucho menor fuerza. A las 9:42 de la noche se percibió otro movimiento que para muchos pasó casi inadvertido, pero el más fuerte llegó a las 10:51 de la noche con una magnitud de 7.2, sorprendiendo a muchos cuando ya estaban descansando. El impacto fue tal que las autoridades marítimas tuvieron que emitir de inmediato un comunicado descartando riesgo de tsunami, especialmente para las costas de La Guajira, mientras que las unidades de gestión del riesgo a través de redes sociales estaban haciendo un llamado a la calma a los habitantes, pero eso sí, les pedían mantenerse atentos a cualquier orden que pudiera emitirse en las siguientes horas. En redes sociales fueron muchos los mensajes, las publicaciones que circularon, y esto fue lo que nos contaron muchos habitantes de la región Caribe que vivieron estos momentos. ¡Está temblando mucho! ¡Ay! ¡Se siente feo! ¡Marica! Ay, mi hija, me fue horrible porque todavía estoy asustada. Todavía el corazón no me ha llegado a mi sitio, pero horrible. Yo nunca había sentido algo tan feo. Bendito sea el nombre de Dios.
Tembló acá en Riohacha, La Guajira. Y como si fuera poco, a la 1:55 de la madrugada, nuevamente se activaron las conversaciones en grupos de WhatsApp por nuevos reportes de sismo, especialmente en Valledupar y Riohacha, pues volvió a presentar su movimiento con una intensidad mucho menor, de 4.1, pero que volvió y se sintió en algunas zonas del Caribe colombiano. Para los habitantes de esta zona es algo absolutamente inusual, no solo por la fuerza del movimiento registrado, sino también por la cantidad que se dio en pocas horas. Por lo pronto nos indican desde las unidades de gestión del riesgo, tanto de Cesar como de La Guajira, que no hay ningún tipo de daño, Néstor. Vanessa, gracias. 6 de la mañana, 28 minutos. Desde Nueva York, atención, anuncia el presidente Petro, Felipe, que el gobierno desiste de los impuestos a los combustibles y a los licores, a la cerveza, dice el presidente Petro, para ser exacto. No sé si a todos los licores, pero de momento no habrá ese IVA que hubiera encarecido notablemente el precio de la cerveza, y especialmente no va a haber IVA, que sería un sobreprecio gigante también, al precio de la gasolina y el diésel, que el presidente Petro quería en la reforma tributaria. Como le aprobaron ayer una disminución del presupuesto, dice el presidente Petro, se necesita en consecuencia menos plata en la reforma tributaria que viene. Sí, no es propiamente una buena noticia, Néstor, porque es que lo malo es que sigan hablando de una reforma tributaria en este momento. Es que lo de menos era el tema de los licores, los impuestos, la cerveza y eso. Son el resto de normas impositivas que trae el proyecto de reforma tributaria del gobierno. Pero además no creo que... Esa tributaria está muy enredada, Felipe. Eso es lo que yo creo, esa tributaria, es decir, a menos de 6 meses de elecciones... Con impuesto, no creo que pase. Con impuesto a los combustibles y a la cerveza, o no sin la veo pasando. Pues no tiene, pero eso ya los quitó el gobierno, ¿no? Ya acordaron que esos no iban, y yo creo que los otros iban a pasar, Néstor, o por lo menos parte de los otros, porque el hecho de que el Congreso vaya a aprobar, como en efecto va a terminar de aprobar, hasta ahora lo hizo en primer debate, un presupuesto que necesita 16 billones de pesos adicionales a los que ya están previstos, pues es una señal de que efectivamente la mayoría del Congreso está dispuesta a votar la reforma. Claro, este presupuesto lo votaron también los de la oposición, el Partido Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, todos los cuales anunciaron que no votarán nuevos impuestos. Pero a mí me parece que el gobierno va a conseguir la mayoría para... ¿Cuál es su teoría, reforma. Yo tengo otra teoría. Yo tengo la teoría que le van a aprobar el presupuesto así para que no lo pueda sacar desfinanciado por decreto. Claro, es que la idea y que lo van de a la corregir oposición... en el tema de la reforma tributaria. Felipe, es que incluso lo dijeron de frente ayer. Están evitando que el gobierno haga lo que hizo hace un año. En comisiones terceras y cuartas del Congreso ayer fueron claros, como lo decía Héctor, el Centro Democrático, el Partido Conservador y otros. Votan sí al presupuesto general de la Nación para el año entrante con disminución, pero advirtiendo que no van a votar a favor de la reforma tributaria. Yo prefiero, Felipe, ser un poquito prudente, porque con el Congreso y esa relación con el gobierno uno no sabe qué están moviendo por debajo de la mesa. De acuerdo, momento, apenas vamos en primer debate. La reforma tributaria sí. Lo de ayer es que el gobierno quedó, y no necesariamente, quedó impedido para emitir vía decreto el presupuesto del año entrante. Estamos a 6 meses de elecciones, ¿no? Por ahora. El Congreso sabe que dejarle en libertad al gobierno para emitir un decreto. Sí, pero la jugada de las comisiones en cualquier caso es esa, ¿no? Evitar el decretazo, evitar que esto otra vez quede, digamos, en manos del presidente y tenga carta blanca para después disponer cómo, cuándo, dónde, a quién, por cuánto, en fin. Y en eso están las comisiones económicas. Ya después la reforma tributaria será harina de otro costal, si pasa o no, si le toca al gobierno sacar un decreto después de aplazamiento, si lo consigue vía deuda, ya eso es otra cosa. Yo tampoco creo que pase, Felipe. Pero por ahora, lo que no parece estar pasando es el decreto de presupuesto, que ya es mucho decir. De todas formas, el presidente Petro anuncia cambios, y esto demuestra cómo nos toca el bolsillo. No habrá, o el gobierno desiste del impuesto a la gasolina y del impuesto a la cerveza. El mensaje del presidente es con vainazo a los productores de cerveza en Colombia, pidiéndoles que compren toda la materia prima de trigo y cebada que hay en Colombia, para que la cerveza sepa mejor, sabrá más rica. Sobre eso, desde el 2019 estoy viendo que Bavaria retomó
la compra de cebada colombiana para sus productos. La cerveza colombiana es fundamentalmente de cebada. Lamentablemente no es suficiente lo que produce Colombia para la producción de cerveza y por eso tiene que haber una importación. Es decir, aquí lo primero que tendría que hacer el Ministerio de Agricultura es promover estimular los cultivos de cebada. En cuanto al trigo, Néstor, si es que en Colombia es mínima la producción de trigo y el presidente, pues ahí digamos, Colombia produce 6.000 toneladas al año de trigo. Y el mercado requiere en Colombia casi 2 millones de toneladas anuales. Es decir, la inmensa mayoría del trigo en Colombia es importado. 6:32 a.m, con lo que viene para la economía colombiana, Marcela Peña. Néstor, buenos días. El presupuesto general de la Nación para 2026 no va a salir por decreto. En eso es en lo que hoy están de acuerdo el gobierno y el Congreso, al punto que incluso opositores al gobierno nacional votaron ayer a favor del presupuesto que fue aprobado en primer debate. ¿Qué fue lo que se aprobó? Una versión recortada, 546,9 billones de pesos, es decir, 10 billones de pesos menos de lo que propuso inicialmente el gobierno. El recorte se reparte en 6,5 billones de pesos de funcionamiento y 3,5 billones de pesos de inversión. Esto quiere decir también que lo que va a buscar el gobierno con la reforma tributaria que ya se radicó no van a ser 26,3 billones de pesos, sino 16,28 billones de pesos. El presidente Gustavo Petro agradeció a las comisiones económicas y anunció en su cuenta de X que ya que vamos a tener una reforma tributaria más pequeña, lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. El gobierno Petro sale de este debate de presupuesto sintiéndose ganador. Escuchen al ministro de Hacienda, Germán Ávila. Realmente no es agridulce, es un momento dulce de la relación entre el Congreso de la República y el gobierno nacional. Creemos que hay una primera etapa lograda, que es la aprobación del presupuesto por 547.9 billones de pesos. El siguiente paso será la discusión de la reforma en la ley de financiamiento, que va a ser discutida con el Congreso. Curiosamente, la oposición también salió sintiéndose vencedora. Fueron muchos los críticos del gobierno que votaron a favor del presupuesto solo para evitar que saliera por decreto y evadir lo que llaman la dictadura fiscal. Al haber aprobado el presupuesto, no solo recortaron el tamaño del gasto, sino que además le quitaron artículos polémicos como los que le permitían al presidente cambiar las vigencias futuras del sector transporte e incluso los que le daban superpoderes a la hora de hacer recortes. Establecer más controles sobre el gobierno va a ser uno de los puntos del debate en plenarias. La senadora Angélica Lozano. Si no se aprueba la ley de financiamiento, como yo creo que no se va a aprobar, me da miedo que quede de facto autorizado el gobierno para adquirir nueva deuda por 16 billones. Pero ojo, no nos confundamos. Una cosa es que se apruebe el presupuesto, que seguramente es lo que va a pasar, y otra muy distinta es que se vaya a aprobar la reforma tributaria. Incluso si estamos hablando de una reforma tributaria más pequeña, el ambiente se ve bien complicado. Escuchen ustedes al senador conservador Efraín Cepeda. Y nos vemos en la reforma tributaria y Efraín Cepeda la va a votar negativamente porque todo es para gastos de funcionamiento, para orden de prestación de servicio de gente que no hace nada solo por el voto. Eso no se lo vamos a permitir, presidente Petro. En la misma dirección, el anuncio de Ciro Ramírez del Centro Democrático. Por eso, aunque el primer artículo de esta ley de presupuesto suponga todavía una financiación de 16 billones a costa del bolsillo de los colombianos, hoy manifestamos que la oposición votará de manera negativa la reforma tributaria. Hay plazo para aprobar el presupuesto hasta el 20 de octubre. Mientras tanto, para la reforma tributaria no hay un límite específico y puede ser discutida incluso hasta finales de diciembre. Marcela Peña, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 37 minutos. 16.28 billones de pesos, el nuevo monto de la nueva reforma tributaria, mochada ayer en 10 billones de pesos y dejando por fuera nuevos impuestos a la gasolina y a la cerveza. Una petición expresa del presidente Gustavo Petro tras celebrar ayer, por lo menos en apariencia, la aprobación en primer debate del proyecto de presupuesto por 547 billones, 10 billones menos del monto inicial, eliminando artículos sobre vigencias futuras y manejo de fondos territoriales en una jugada de las comisiones económicas para cortarle alas al presidente. Primero, para evitar disponga de plata comprometida en proyectos futuros de infraestructura. Segundo, para obligarlo a recortar gasto en funcionamiento que crece en 37 billones de pesos. Y tercero, para impedir que expida nuevamente por decreto el presupuesto del año entrante y quede con carta blanca para definir cómo, cuándo, dónde, a quién y por cuánto se le reparte ese gran botín de las finanzas nacionales. Un presupuesto recortado en 10 billones que golpea el cinturón de gasto del presidente Petro, pero que al mismo tiempo le sirve de excusa para desmontarse de dos impuestos, el aumento gradual del IVA a la gasolina y los mayores gravámenes a la cerveza, ambos propuestos originalmente en la ley de financiamiento, pero ambos golpeando brutalmente a los pobres y clase media, dos productos que son parte de la canasta familiar, dos productos parte del índice de precios al consumidor que mide todos los meses el DANE para calcular el costo de vida. En el caso de la cerveza, con un peso del 1% en el índice general de esa canasta familiar, es decir, el doble que el pan, 5 veces más que el arroz, 10 veces más que la pasta y lo mismo que la leche. Y en el caso de la gasolina, con un peso del 2.9% en esa canasta familiar, es decir, el triple solamente que la cerveza, y a pesar de lo cual se atrevió a decir el presidente en algún momento que los pobres no usaban casi gasolina, por lo que casi se le cae el cielo encima, y olvidándose que 14 millones de colombianos usan moto y que 5.7 millones usan vehículos que funcionan justamente con gasolina. Gasolina y cerveza que ya no van a tener nuevos impuestos, dejando vivos los nuevos impuestos al tabaco, que también es parte de la canasta familiar, así como vivos quedarían tal vez, y eso todavía no está claro, otros licores que también son parte de la canasta, caso del aguardiente, con un peso del 0.15%, o whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, coñac, tequila, cremas de licor y aperitivos que pesan el 0.35%. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 40 minutos. La justicia tiene en sus manos la responsabilidad de esclarecer la historia detrás de una supuesta red de espionaje de la que formarían parte algunos integrantes del ejército y de la policía que habría tenido acceso a información privilegiada, incluso del tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, la cual habría sido vendida a grupos delincuenciales, entre ellos el Tren de Aragua. La historia es bastante enredada, pero en las últimas horas la Fiscalía reportó la captura de 3 personas, entre ellas un oficial del ejército y una supuesta capitán de la policía que fueron capturados luego de operaciones que se adelantaron durante varios meses por la contrainteligencia de las fuerzas militares. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, dijo que pese a que el mayor Pedronel Jiménez, uno de los capturados, era integrante del tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, nunca estuvo en riesgo la seguridad del jefe de Estado. Según la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas número 5 del Ejército, habría permitido el ingreso de Luisa Fernanda Salgado a instalaciones militares y habría permitido su participación en operaciones tácticas y de inteligencia. Esta mujer se hacía pasar como capitán de la policía y en ese contexto asistió por lo menos 36 reuniones, accedió a información clasificada sobre esquemas de seguridad de altos dignatarios, planes de allanamiento y procedimientos contra estructuras criminales contra el Tren de Aragua. Ese dato no es menor porque es una de las hipótesis que investiga la policía y el ejército, además de la fiscalía, sobre posible venta de información a ese grupo terrorista. Con esta complicidad, con documentos oficiales, con imágenes aéreas y con los insumos de inteligencia, se habría entregado a una persona sin autorización, por supuesto, que es esta mujer, Luisa Fernanda Salgado, quien habría utilizado esto para entregarlo a personas que todavía están siendo investigadas. Esto deriva en diligencias judiciales en las que supuestamente hizo reportes falsos presentados como legales. Ante un juez de control de garantía, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal. Quedan 2 preguntas luego de esta historia. 1, ¿por qué si desde enero
se había hecho la operación de contrainteligencia apenas en septiembre, casi octubre, lo conoce la opinión pública. Y lo segundo, a pesar de lo que dijo el ministro de Defensa, ¿estuvo en riesgo o no la seguridad del presidente Gustavo Petro? Preguntas que deben ser esclarecidas en los próximos días. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 42 minutos, y la Clínica Chayo, una de las más tradicionales en Bogotá, deja de atender a los afiliados de Nueva EPS, porque la EPS le debe más de 95.000 millones de pesos, una deuda que ahora compromete toda la estabilidad del hospital y una deuda que nadie paga. Dice el hospital que la cartera tiene más de 360 días de mora, es decir, más de un año sin que aparezca quién va a pagar. Es que cada mes ese hospital factura, le cobra 8.000 millones de pesos a la clínica, y Nueva EPS ha pagado solo entre el 0,5 y el 23% de lo facturado, dependiendo del mes que se analice en los registros, y nadie responde. Es más, ni siquiera hay con quién hacer una negociación de un modelo de pagos. Por eso la decisión de cerrarle las puertas de la Clínica Chayo a los afiliados a Nueva EPS la notificó Francisco Javier Morón, el representante legal de la clínica, notificando a Gloria Livia Polanía, que es la actual interventora de Nueva EPS. Es que no se nos puede olvidar que esta, que es la EPS más grande con 11 millones de afiliados, está intervenida desde abril de 2024 con la promesa de resolver el problema, y la atención antes sigue empeorando. En la Clínica Chayo atendían más de 14.000 pacientes de Nueva EPS al mes. Si usted es uno de ellos y tenía, por ejemplo, una cirugía o una cita programada, tendrá que buscar otra clínica, porque el cierre es desde ya. Tampoco se reciben nuevos pacientes por consulta externa, ambulatoria o por referencia. A propósito de salud, no solo son los problemas a Nueva EPS, que repito, ya está intervenida. Esta mañana la Superintendencia Nacional de Salud confirma la medida cautelar al FOMAC y a Fidu Previsora, que manejan la salud de los maestros. Tendrá una vigilancia especial por 3 meses, donde la superintendencia acompañará el trabajo a ver si se resuelven las críticas. Y una pregunta, ¿será que es momento de intervenir al FOMAC? ¿Qué sentido tendría una intervención si es que el FOMAC ya lo maneja el gobierno? Por eso las críticas de los profesores son para el mismo gobierno Petro. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:44 minutos de la mañana. Quien mete la mano en el fuego sabe que se puede quemar. Esa es la advertencia del ministro de Defensa con la que amanecen las juntas de acción comunal, que de ahora en adelante participen en azonadas y secuestros de soldados y policías que intentan controlar o los cultivos ilícitos o la minería ilegal. Van a perder el apoyo económico y la personería jurídica si se prestan para secuestrar o para expulsar a la fuerza pública por orden de grupos ilegales, como por ejemplo la disidencia de las FARC. En Colombia hay aproximadamente 45.000 juntas de acción comunal en todo el país, constituidas en zonas urbanas, rurales, que reciben dineros directos para proyectos de infraestructura, como por ejemplo la construcción de vías o la rehabilitación de parques a través de convenios solidarios. No estamos hablando de 2 pesos, porque por ejemplo en el año 2023 este gobierno le apostó a esas corporaciones cívicas para construir las llamadas vías terciarias en Colombia profunda y les asignó 1.8 billones de pesos en pleno año electoral. Como es año electoral también en el que llega la nueva advertencia del gobierno nacional. Este año van más de 38 de estos secuestros. El último ocurrió hace apenas unas horas en el municipio de La Plata, cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que es quien lanza esta sentencia, está optando para recordar otras de esas azonadas que ocurrió, por ejemplo, en Toribío en el 2014, cuando mantuvieron secuestrados a un pelotón durante una semana. La idea van dando y le están trabajando de la mano con el Ministerio del Interior, y no es la única idea. El Ministerio de Defensa también está trabajando, por ejemplo, en la estrategia para cambiar la forma de respuesta y la defensiva de los soldados y la policía en este tipo de situaciones. Es decir, están trabajando en la idea de dotarlos con armas menos letales para proteger, por un lado, la vida de los civiles que se enfrentan a la fuerza pública, pero también para responder con la legítima defensa en medio de operaciones, que es lo que tanto se reclama. Estás escuchando Blue Radio.
Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. 6 de la mañana, 49 minutos. Me alegra verlo sonriendo, padre. Siempre. Yo afortunadamente siempre sonrío, porque además, Néstor, es que uno despierta y está vivo, hermano. Está vivo y hay trabajo y hay personas que lo aman a uno y hay cosas por hacer. Entonces, nada, hay que disfrutar la vida. Esa es una manera maravillosa de ver la vida. Tema de esta mañana, padre. Néstor, mira, a mí me enseñaron en la formación que necesitábamos aplicar la famosa regla de oro. Trata a los otros como quieren que te trates, o no le hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Esa es la famosa regla de oro, que no solo estaba en boca de Jesús, sino que está en boca de muchos sabios de la antigüedad. Néstor, cada vez veo menos que eso pasa. Veo gente que cuando es para sí misma, entonces unos argumentos, pero cuando es para el otro, todo lo contrario. Entonces, no alcanzo a entender eso. Entonces quiero recordarnos, a mí mismo también, que necesitamos aplicar esa regla de oro. Ya viene el padre Linero en Manizales, en donde el Once Caldas perdió anoche el partido increíblemente con Independiente del Valle. Don Ricardo Rego. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Hombre, lamentando la eliminación del Once, que no tuvo las herramientas, las capacidades para mantener una diferencia que había concretado en Quito, que había hecho la mitad de la tarea, y bueno, la parte más difícil de la tarea, ganar como visitante 2-0, y la verdad fue que anoche, por lo menos en los 90 minutos, fue superior el equipo ecuatoriano. No encontró la ruta, Néstor, y luego en la definición de cobros desde el punto penal, yo creo que es una pesadilla lo que se convirtió para todos los equipos, selecciones, categorías, géneros. No ganamos una, y ayer en Manizales no fue la excepción. Ricardo, son muy virales esta mañana las imágenes, los videos de la celebración del Once Caldas, estas que vemos encima del bus antes del partido. ¿Cuál es la historia de esta celebración, de ese triunfalismo prematuro de los jugadores del Once Caldas? Bueno, lo primero, evidentemente es un acto, yo diría que no oportuno, no coherente, celebrar antes de tiempo. Lo otro
es que es un acto que ya había hecho el Once Caldas en esta Copa Sudamericana 2 veces en condición de local. La primera vez la cosa tampoco había salido bien porque fue en la visita de Fluminense. Cuando Fluminense de Brasil vino aquí a Manizales, los jugadores, hay un acto tradicional, ahí donde está instalado el bus del Once Caldas, en esa esquina, que es al costado norte del estadio Palo Grande, en ese punto está la sede física de Holocausto Norte, que es la barra, digamos, más representativa que tiene el equipo de Manizales. Y se ha vuelto costumbre que, no sé, Dairo Moreno particularmente o en especial, se suba al techo del bus y agite la bandera para dar el saludo o el agradecimiento por el respaldo de esta afición que es realmente emblemática. Entonces, lo habían hecho frente a Fluminense y ese día se perdió. Y en el segundo partido como local también se hizo y había ganado el equipo. Más allá de que sea Ricardo, una manera de celebrar. Ricardo, me muero de la pena con usted. Usted sabe lo mucho que yo lo aprecio a usted. Yo entiendo que usted es de Manizales. Y entiendo que tiene sus afectos en el Once Caldas, ni más faltaba. No, pero por eso le estoy diciendo, pero no es oportuno. Hacer una celebración previa no tiene ninguna. Estas imágenes son una cachetada. Esto es un irrespeto. Celebrar antes de ganar un partido. Sí, de acuerdo. Perdóneme la expresión. Sí. Salió mal. ¿Qué coño estaban celebrando? Salió mal. No, nada. Mire, toman una bandera. La bandera que toma en manos Dairo es la bandera de Holocausto Norte. Le estoy contando el contexto del por qué. Por eso. Ricardo, pero salió mal, Ricardo. Si hubiera pasado el Once Caldas, pues eso fuera anécdota. Pero como no pasó, como jugó mal, salió mal. Yo creo que es un gesto bonito de los jugadores con la hinchada. No le daría más trascendencia de la que. Pero Ricardo, darle. Yo puedo entender que es un gesto bonito, pero hay mil maneras de congraciarse con la gente. Claro, por supuesto. Y no exponiendo además el físico, porque no hay que olvidar que esos futbolistas, 1 hora y media después, saltan al terreno de juego y tienen que estar impecables para competir futbolística y físicamente contra otro equipo profesional que, dicho sea de paso, en los últimos 5 años se ha cansado de ganar títulos continentales. Es decir, enfrente había un competidor de lo más exigente y estos jugadores, yo entiendo que se quieran, pero que se congracien de otra manera sin exponerse, más allá del triunfalismo, que puedo entenderlo o no me gusta, que nadie celebre antes de tiempo. Juanjo. Se caen de arriba del bus y Once Caldas tiene que terminar de pagar, más allá de que no podrán contar con ellos esa noche, después tienen que pagarle el contrato a un futbolista que está en un lugar donde no tiene que estar antes de un partido, ni antes, ni después, ni nunca tiene que pararse arriba de un techo de un bus. Hay un técnico que todos o la gran mayoría conocemos, el profesor Bilardo. Un acto como ese hubiera castigado, es más, no lo permitiría. No permitía ni siquiera que cantaran a intensidad los himnos previo a un partido para que no hubiera desgaste, o sea, a ese nivel. Entonces, realmente lo de ayer no tiene ninguna presentación. De acuerdo, eso demuestra un descontrol del técnico del Once Caldas, todo eso. Pero usted cree que tiene sentido. A mí lo que me impresiona es la falta de sentido común. Una celebración se hace después de esto que estamos viendo hoy, teniendo en cuenta que perdieron. Ese equipo Independiente del Valle, Ricardo, no es el ejemplo de un equipo exitoso, relativamente nuevo. Tiene 15 años, ha ganado títulos, lo ha hecho bien, muy bien en el fútbol. Es un equipo de respeto. Claro. Y estos campeón de Suramericana, campeón de Libertadores. Ya la ha ganado. Y esta Suramericana ya la ha ganado. Estos señores en Manizales, habiendo hecho lo que hicieron en el partido de hace 8 días, le ganan a Independiente del Valle jugando de visitantes en Ecuador, que es cierto, era una ventaja inmensa. Se ponen a provocarlos, a despertar la furia, a retarlos. Y de hecho, el técnico Independiente del Valle les dio en la gramilla del estadio una cachetada y ganó anoche. Y entonces las imágenes terminan siendo un monumento al ridículo. De hecho, el técnico de Independiente del Valle dice, hombre, es que lo asumimos con más seriedad. Nosotros lo supimos de la manera como ellos llegaron al estadio, lo hicimos con mayor seriedad. Así es el técnico de Independiente. Claro.
Claro, y esa es una acción, digamos, a ver, es un elemento indiscutible del cual puede agarrarse el técnico Rabanal, sin ninguna duda. Y cualquiera que vea la imagen, ustedes me preguntaban al comienzo, ¿por qué se da esta acción? ¿Por qué se da esta imagen? Yo les cuento el por qué. Al final el desenlace, porque es una tradición. Tristemente, sí, al final el desenlace tristemente deja en burla al Once Caldas, lamentablemente. Yo no estoy excusando el acto no tiene ninguna presentación, o sea, uno tiene que guardar las formas y las maneras, y claramente entender que se va a competir y hay que mantener una concentración. Si usted me lo pregunta a mí, o como periodista, o como colombiano, o como lo que quiera, yo le diría, no estoy de acuerdo, no me parece acorde esa acción. Lo otro es que es un acto, repito, habitual en muchas ocasiones de algunos de los jugadores del Once, en compañía o en sintonía, como lo quieran decir, con esta barra en un momento determinado. Lamentablemente, Juanjo y oyentes, la cosa evidentemente no salió bien. Ricardo, termina siendo un elemento visual y viral que se hace pues ridículo frente a lo que pasó en la cancha. Debo decir con un inmenso dolor, porque soy hincha de Dairo Moreno, que esta mañana los jugadores del Once Caldas, el equipo, sus directivos, son el hazmerreír en el fútbol, no de Colombia, en el fútbol internacional, por estas imágenes, porque se pusieron a celebrar anticipadamente algo que todavía no tenían en sus manos. Oiga, Ricardo, les presento al técnico del Independiente del Valle, que digo, es un equipo relativamente joven, 15 años. relativamente chico, y tiene un técnico español exitoso, han hecho un proceso exitoso. Oiga lo que dijo este técnico, se llama Javier Rabanal, anoche en Manizales después del partido sobre estas imágenes. No sé si vio la imagen de los jugadores colombianos viniendo en el bus. ¿Qué piensa al respecto? No, me la contaron. Bueno, al final estas cosas son así. A mí personalmente no me gusta celebrar antes de que se consiga. Me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado. Hay 3 competencias. ¿Cómo se hace para dosificar y tenerlas ahora? Sí, seguir contando con todos. Van a tener que jugar todos los jugadores porque no se puede jugar siempre con los mismos. ¿Se entiende, Ricardo, la vergüenza de que el técnico dijo, nosotros fuimos más serios? Pues claro que fueron más serios. Y los No, claro. El periodista que le pregunta es un ecuatoriano que estaba con nosotros aquí en la zona de prensa la noche anterior. Y lo que pasa es que es una imagen, repito, que se hace oportunísima frente a lo que sucedió, punto. Si el Once hubiera ganado, de esto no estaríamos hablando. O sea, si Once Caldas hubiera clasificado a la semifinal, no se estuviera dando ese contexto. No lo dijimos antes. Alberto estaría no lo diciendo dijimos cuando qué no bonita perdía. ceremonia previa, mire cómo la comunión. No, es que no es bonita, Ricardo. No, es que es irresponsable, nunca es bonito no es bueno. Cuando un jugador... Esto no es de jugadores profesionales. Yo entiendo para mí no... A ver, yo quiero entenderlo a Ricardo y tiene entiendo un el contexto que no es por triunfalismo. No tiene lógica. Claro. Tiene un contexto, pero no tiene lógica. Yo entiendo que no es por triunfalismo y es por tradición y por complacerse con la gente. Ahora, sí, no, pero es que no se debe hacer. No se debe hacer. Un jugador profesional en su contrato, por ejemplo, no puede jugar un partido con amigos, un partido amistoso con amigos un sábado a la tarde cuando tengan fecha libre con su equipo. No puede usar moto, porque por ejemplo. No se pueden exponer Juan José, físicamente. ¿Cómo van a estar parados arriba de un techo? Le hago una pregunta a Juan José, que está en Buenos Aires, que es argentino, que lleva muchos años cubriendo el fútbol internacional. Si en Argentina, que tiene una pasión, por supuesto, con un termómetro, con un nivel diferente a la que manejamos en Colombia. Si en Argentina esto llega a pasar, hipotéticamente los hinchas del Boca Juniors, del River Plate, de cualquier equipo, salen a celebrar antes del partido y pierden el partido como lo perdieron anoche en Manizales los jugadores del Once Caldas, ¿qué pasa? No, esas imágenes son de rescisión de contrato en Argentina. Un jugador que se sube a un techo a saltar, que expone físicamente, que se pone a saltar, es un riesgo tremendo.